de las entrevistas en 24 horas. Siete y 30 de la mañana. Le damos la bienvenida en este espacio a Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, que ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Gracias por la entrevista. Tenemos muy buenas noticias para todos los ecuatorianos. La recaudación tributaria sigue creciendo y esto gracias a las decisiones acertadas y oportunas tomadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, y la gestión hecha por el Servicio de Rentas Internas. Bueno, vamos, de enero a julio. Pongamos eso en cifras. Y perdón supuesto que le interrumpa ahí, economista. Primer semestre del año, junio, cerró con un crecimiento del 7% en relación al mismo periodo del año anterior. Esto es 10.281 millones de dólares. Eso hasta junio, considerando los primeros 6 meses. Julio, ¿cómo ha sido esa recaudación? De enero a julio hemos crecido un 13.3%. Hemos recaudado 12.341 millones de dólares. Son cifras muy importantes que tenemos. Y, por ejemplo, solo en el mes de julio hemos recaudado 2.057 millones de dólares, lo cual es un crecimiento extraordinario del 60%. Como decía, gracias principalmente a las medidas tomadas por el presidente de la República. Tenemos medidas como, por ejemplo, la autorretención a los grandes contribuyentes, tenemos la condonación y remisión de multas, intereses y recargos, y otras medidas como los 3 puntos de IVA. En el primer semestre del año fue importante la recaudación que se obtuvo por 2 rubros, uno que tenía que ver con la contribución temporal de seguridad y el otro tenía que ver con esta contribución también temporal de bancos y cooperativas. Eso sumó durante esos 6 primeros meses, ya no en estos 6 meses restantes del 2024. Correcto, esas contribuciones a las sociedades con las cuales recaudamos 332 millones y las contribuciones a la banca mediante la cual recaudamos 184 millones han sido muy importantes para obtener estos resultados que tenemos, este récord de recaudación. Ahora, hasta junio, la cifra que demostraba el Servicio de Rentas Internas también por recaudación de remisión casi bordeaba los 300 millones de dólares. ¿Cuánto más ha aumentado esa recaudación en julio con las personas o las sociedades que se han acogido a esto de la remisión tributaria? La remisión está vigente hasta el 31 de julio y los resultados de esa remisión han sido exitosos. Hemos logrado recaudar 562 millones de dólares, más otras gestiones que hemos hecho de recaudación, en la cual recaudamos 278 millones. En total hemos recaudado 840 millones de dólares, que es el resultado que nos permite a nivel global tener un cumplimiento con el compromiso que tenemos con el Ministerio de Finanzas. Hemos cumplido la meta de recaudación en un 102%. Son resultados muy importantes. Y también nosotros veía el tuit de una ex asambleísta que decía que en el Nuevo Ecuador se condonan impuestos y efectivamente hemos condonado impuestos en el Nuevo Ecuador, pero ¿a quién? A los sectores más necesitados, a esos pequeños comerciantes les hemos condonado 25 millones de dólares, beneficiándose más de 270.000 personas, que son los pequeños comerciantes. ¿Una posibilidad que sigue latente o que ya fue cerrada? Ya se cerrada, condonamos esas deudas que son básicamente por las cuotas de $60 de los negocios RIMPE, negocios populares, también deudas antiguas del régimen RICE, que las hemos condonado y, como decía, hemos condonado allí 25 millones de dólares. Ahora, usted mencionaba que esta importante recaudación se sustenta en 2 aristas básicamente. Una tiene que ver este aumento del IVA del 12 al 15%, algo que seguramente, por más de que se dijo pudiera ser temporal, pues se va a mantener debido al aporte que significa. ¿Cuánto en crecimiento también ha significado eso, ya poniéndolo en cifras? En el IVA. El IVA. Bueno, en el IVA en total hemos recaudado 5.400 millones de dólares, hemos tenido un crecimiento del 9.7% y esto está apalancado principalmente por el incremento de los 3 puntos de IVA. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que este incremento de los 3 puntos del IVA no ha tenido un efecto significativo en la población de menos recursos, porque a diferencia, el presidente de la Asamblea decía que iba a poner IVA 0% a los productos de la canasta básica familiar. Para su conocimiento, el 73% de los productos de la canasta básica familiar ya se encuentran grabados con tarifa 0% de IVA. También el 100% de los medicamentos, los servicios de salud, la educación, el alquiler de las viviendas, los servicios básicos, el transporte, todos se encuentran grabados con tarifa 0% de IVA. Y también en la agricultura tenemos, por ejemplo, los tractores, los equipos de fumigación, los servicios de fumigación, todos ellos se encuentran grabados con tarifa 0% de IVA, y eso le representa al Estado dejar de recaudar cerca de 3.000 millones de dólares, que es lo que se conoce como el gasto tributario. Ahora, economista, si lo ponemos ya en números, usted decía un crecimiento del 9%. ¿Eso de ahí en relación al 2023? En relación al igual periodo del año anterior, sí. En cifras, el año pasado hasta julio, la recaudación del impuesto al valor agregado al IVA
pasada sumó 685 millones de dólares. Este año, ¿cuánto se va recaudando por ese valor hasta lo que va, no? Hasta julio. O sea, solo en julio de IVA hemos recaudado, un segundo. Sí, porque el año pasado esa recaudación representó, como le dice, 685 millones de dólares hasta julio del 2023. Sí, bueno, la recaudación de IVA, como decía, sigue creciendo, es apalancada por estos 3 puntos de IVA. Pero principalmente este incremento, este récord de recaudación está apalancado por la renta. La renta hemos recaudado 4.400 millones de dólares, un crecimiento del 12.7%, y esto es debido al régimen de autorretención a las 520 empresas más grandes del Ecuador, estos grandes contribuyentes que representan el 50% de la recaudación total del Servicio de Rentas Internas. Ha sido muy exitoso este régimen de autorretención. Y he escuchado, por ejemplo, que han dicho que si hay un saldo a favor, si la autorretención es superior al impuesto calculado al final del año, el SRI no va a devolver. Y eso, permítame hacer una precisión, porque el SRI sí va a devolver esos valores. Si hay un saldo a favor, el contribuyente tiene 2 mecanismos. Básicamente puede utilizar ese saldo a favor como crédito tributario en los siguientes 3 años, o puede presentar un reclamo de pago en exceso a la administración tributaria y se les devuelve mediante una nota de crédito desmaterializada. ¿Junio tuvo alguna particularidad en ese sentido? Porque ha sido el más importante en cuanto a eso, en cuanto a la tributación por medio de la autorretención. Sí, es un mes en el que se ha recaudado más que en los otros. Junio, sí. El proceso de autorretención ha sido muy exitoso, que es un pago anticipado del impuesto a la renta. Recordemos que en el viejo Ecuador había un mecanismo que se denominaba el anticipo mínimo de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pasado, cuando una compañía presentaba pérdidas al final del ejercicio fiscal, igual tenía que pagar el impuesto a la renta porque era un anticipo que se convertía en mínimo. Esto no ocurre con el actual régimen de autorretenciones del nuevo Ecuador. Usted decía también que esto se ha visto reflejado también en el dinamismo de las ventas, que ha habido un incremento, que esto refleja que estas cifras que usted da de recaudación tributaria también reflejan un dinamismo de la economía al mismo tiempo. La recaudación tributaria termina siendo un reflejo de la economía. Si hay movimiento económico, la recaudación tributaria crece. En el caso de las ventas, hasta mayo evidenciamos que había un crecimiento del 2% en las ventas. A junio tenemos que esperar los datos actualizados porque tenemos algunos contribuyentes que están omisos y el dato no es fidedigno que tenemos hacia junio, pero hasta julio la proyección que tenemos es que las ventas van a crecer ligeramente y eso es importante porque no se evidencia una contracción en la economía producto del incremento de los 3 puntos de IVA. Tampoco la inflación, se decía que iba a incrementar la inflación y vemos que la inflación sigue bajando. Ahora, con estos números de lo que se va arrojando en lo que va del año, estamos a 4 meses de cerrar este 2024. ¿Cómo se proyecta en cuanto a la meta que se puso el Servicio de Rentas Internas para cumplir en este año? La meta que nos propusimos como Servicio de Rentas Internas, el compromiso que tenemos con el país, con el Ministerio de Finanzas para el presupuesto general del Estado son 19.200 millones de dólares y hasta julio hemos cumplido esta meta de recaudación en un 102%, así que creemos que soy muy optimista en que vamos a lograr esa meta de recaudación de 19.200 millones de dólares. Ahora, pasemos a ver también otros temas. En lo que va del año, el Servicio de Rentas Internas ha suspendido o ha bloqueado el sistema de catastro a 73 empresas y personas naturales que se dedican a la actividad de la minería. A través de una investigación que realizó el portal Plan B, se dieron cuenta de esto y de ahí en adelante, ¿qué es lo que han encontrado y qué han hecho también? En el Servicio de Rentas Internas realizamos controles. Este año hemos enfocado nuestros controles en sectores como el contrabando de combustibles y también la minería ilegal. En la minería ilegal, ¿qué encontramos? Que hay compañías nuevas que se han creado y que tienen una facturación significativa. Sin embargo, eso no guarda relación con el pago de esos impuestos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho controles de verificación de actividad económica a 187 compañías. Y hemos evidenciado que 73 de estas compañías no se ubicó su domicilio tributario. Entonces, no se verificó la actividad económica y lo que procedimos a hacer es suspender el RUC y hacer los comunicados también al ARCOM para que revise los permisos que estas compañías tienen para exportar minerales y los suspenda, de ser el caso. Hemos visto también, hemos hecho comunicaciones a la super de compañías porque muchas de estas compañías son SAS. Entonces, la recomendación que le hacemos a las super de compañías es que no permita que se abran SAS para esta actividad de exportación de minerales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ventaja les da ser SAS?
Les da muchas ventajas y por eso es que deberían existir muchos más controles para cuando una compañía se dedique a la exportación de minerales. Es decir, que están exportando millones en minerales. Están exportando y no están millones en tributando. minerales y no están generando los tributos, no se tienen los controles del caso. Entonces, hemos hecho controles comunicados al SENAE para que también tenga un mayor control sobre estas compañías que no hemos evidenciado actividad económica. Ahora, ¿qué pasa con la tributación que también tienen que hacer los operadores, por ejemplo, de pronósticos deportivos? Incluso hay una variación en el reglamento para ellos, pero es un tema también del que hemos conversado algunas veces ya, ¿cómo se va ejecutando eso también? Bueno, tenemos los pronósticos deportivos, tuvimos todo este primer semestre para que las compañías que están dentro de esta actividad se registren en el catastro de pronósticos deportivos. Al día de hoy tenemos 65 sujetos pasivos que se encuentran registrados, 2 de ellos son sociedades extranjeras y 63 están domiciliados aquí en el Ecuador. Entonces, tenemos estos controles, ya está vigente a partir de agosto este impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos. Ahora, 65, pero ¿ese es todo el espectro? ¿Lo han podido constatar o son quienes voluntariamente se han registrado? El universo es mayor y evidentemente, pues, bueno, 65 es un buen número, pero el universo es mucho mayor. Y vamos a hacer todos los controles para aquellos que no se han registrado, porque ¿qué ocurre al final del día? Si estos 65 están registrados y los otros que ofrecen servicios no se han registrado, existiría una competencia desleal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer los controles para que estos que no se han registrado, tenemos comunicaciones con el ARCOM para suspender, bloquear las direcciones IP de estos operadores de pronósticos deportivos que no estén pagando impuestos en Ecuador. Ahora, pero ¿cuál es la variación? Porque incluso se expidió un nuevo reglamento que, como usted dice, ¿qué es lo que se incluye a lo mejor como variable dentro de este nuevo reglamento que ya se aplica para poder realizar el cobro de tributación desde este mes? Bueno, básicamente es temas de control, porque hay que operativizar el cobro de este impuesto. Es un impuesto nuevo que tenemos que cobrar, este impuesto único, y son servicios digitales. Entonces, básicamente el reglamento y una resolución que emitimos está enfocada justamente en poder mejorar los controles por parte del Servicio de Rentas Internas. 2 temas más rápidamente. Uno, la devolución del IVA también a los adultos mayores y las personas con discapacidad, que ahí también pues el Servicio de Rentas Internas hizo cambios importantes. ¿Cómo ha ido avanzando también ese tema? Bueno, esta deuda de los grupos prioritarios de devolución del IVA es una deuda heredada. Nosotros justamente teníamos que poner la casa en orden, tener estos nuevos recursos a través de los impuestos, que ha sido un proceso bastante exitoso, y el día de hoy le puedo comunicar a la ciudadanía que estamos al día en el 100% de la devolución del IVA para las personas con discapacidad, y en el caso de las personas de la tercera edad estamos haciendo los pagos correspondientes a la segunda quincena de mayo. Entonces hemos avanzado bastante, estamos apenas 2 meses de diferencia, que está dentro de los parámetros normales. Y en el gobierno anterior se empezó con un mecanismo que usted en algún momento en una entrevista aquí también me dijo que le iban a dar seguimiento, y era tratar de regular aquellos negocios que se dan hoy por redes sociales y que no tributan y que han detectado pues que es un negocio importante donde no están regulados ni con facturación y por ende, como digo, pues sin tributación. Bueno, ese es un control que tenemos. Hay muchos de estos negocios, hay mucha informalidad. ¿Y cómo combatimos esta informalidad? Principalmente con campañas de comunicación. Tenemos la campaña Yo sí facturo en el Servicio de Rentas Internas, pero más allá de eso tenemos los controles que hacen los fedatarios a nivel nacional, en el cual hacen compras simuladas en estos negocios, y aquellos pues que no emitan los comprobantes de venta, las facturas, tienen una sanción que está entre los $460 y puede llegar hasta los $13.800. ¿Pero se ha llegado a aplicar esa sanción? ¿Han descubierto gente que efectivamente pues actúa de manera irregular? Por supuesto, estamos haciendo los controles a nivel nacional y hemos detectado pues muchos contribuyentes que no emiten facturas y estamos haciendo las sanciones del caso, ¿no? La primera vez es una alerta y ya lo siguiente, cuando son reincidentes, pues ya aplicamos la multa. Gracias, economista, por habernos acompañado contándonos cómo va el tema de recaudación en este 2024. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa. A regresar estará con nosotros el gerente de Comunicaliza, Álvaro Marchante, con cifras. Un nuevo estudio que arroja ya el panorama, cómo se va moviendo ese panorama preelectoral a propósito de los precandidatos.